Hallo Lee, hallo, wie geht's euch? Und herzlich willkommen zu unserem ähm, Meeting. Und Molly, no sé si tenga alguna duda o alguna pregunta acerca de lo que hemos visto hasta ahora. No, maestro, bien, gracias. Okay, perfekt. Guten Morgen und herzlich willkommen. So, dann guck mal, also ayer revisábamos un poco de vocabulario y esto sobre cómo contestar la pregunta wie oft, es decir, como qué tan seguido, con qué frecuencia, ¿verdad? Y bueno, vimos algunas palabras nuevas, ¿verdad? Como estas que están acá, also nie, que es nunca, selten, bueno, por eso está así como desvaneciéndose, ¿no? Selten, esto es como rara vez, manchmal, a veces, ya se ve un poco más verdecito arriba, oft, ya se ve más todavía, y finalmente immer ya está así en su totalidad, ¿no? Eso manchmal a veces, oft frecuentemente, y finalmente immer, que es como decir siempre. Entonces, nie, selten, manchmal, oft oder immer, todos estos responden a la pregunta wie oft, es decir, con qué frecuencia, ¿ah? Y esto de con qué frecuencia, bueno, es como para expresar precisamente qué tan seguido realizamos alguna actividad o con qué frecuencia podemos hacer tal o tal cuestión, ¿no? Entonces, esta fue nuestra primera parte, ¿no? Después hablamos acerca de los verbos separables, ¿no? Donde los verbos separables los vimos así como de, bueno, este verbo significa una cosa, pero cuando agregamos la tal o tal prefijo, puede significar otra cosa, ¿no? Entonces, es bien importante tener en cuenta cómo funcionan este tipo de expresiones. Bueno, primeramente los adverbios de frecuencia, ¿sí? Que, como decía ahorita, bueno, fue nuestro primer tema. Y el segundo son los verbos separables, ¿ya? ¿Cómo funcionan estos verbos separables o cómo podemos utilizarlos? ¿Ya? Y bueno, para esto hay que tratar de identificar primeramente que sea un verbo separable, después poner digamos, la estructura del verbo separable, ponerlo en orden. So, justo como está aquí, ¿no? So, die trennbare Verben son los verbos separables. So, hay que tener mucho cuidado con estos verbos separables, ya que, pues bueno, el verbo que se conjuga debe de estar como siempre en la posición 2. Also, aquí, por ejemplo, estoy diciendo, ruft am Donnerstag die Kinder an. ¿Ah? Hasta aquí, en la parte donde dice Satzende o al final de la oración, viene el prefijo separable. ¿Ah? So, el verbo rufen, solamente el verbo rufen significa gritar, pero anrufen significa llamar por teléfono. Entonces, sí tiene una connotación diferente este tipo de verbos. ¿No? Entonces, ruft am Donnerstag die Kinder an es él llama los jueves o él llama por teléfono los jueves a los niños, ¿no? O podremos también como hacerlo separable en español, ¿no? Eso, él llama el jueves a los niños por teléfono, ¿no? Que el verbo es llamar por teléfono, precisamente. Y hay un montón de verbos separables, justo como lo propone aquí este ejemplo. So, está anfangen, aufhören, bueno, fangen es cachar, anfangen es comenzar, hören es oír, aufhören es cancelar o terminar, quitar, räumen es como ordenar, aufräumen es como hacer el aseo, gehen es ir, andar, ausgehen es salir, kaufen es comprar, einkaufen es ir de compras, laden es cargar y einladen es invitar.
¿no? Esto es como literalmente cargar a alguien hacia adentro. Entonces, bueno, ambos temas son bien importantes, tanto el de hacer expresiones con los adverbios de frecuencia, así también con los verbos separables. ¿Ah? Ok, entonces, na gut. Ahora vamos a revisar otros adverbios de tiempo, pero estos adverbios de tiempo ahora tienen que ver con la preposición am. Habíamos visto expresiones con ¿ah? Y habíamos dicho que es como para decir las horas, ¿no? La hora en punto, como por ejemplo 10 Uhr, a las 10 de la mañana, ¿no? So, habíamos visto también la preposición von, esta preposición doble, von bis, que este nos aclara un lapso, ¿no? Un lapso que comienza en tal punto, termina en otro, ¿no? Por ejemplo, podremos decir von 9 bis 10, ¿no? De las 9 a las 10. Entonces, estos nos ayudan a describir el tiempo, pero vamos a ver ahora otra preposición y esta preposición va a ser am. ¿Sí? Ok, ¿para qué vamos a utilizar esta preposición de am? Bueno, está sencillo. Am, incluso lo podemos relacionar con tak. ¿Ah? Also, am lo vamos a poner con tak y esto es para los días. ¿Sí? Por ejemplo, sabemos que todos los días de la semana son masculinos. ¿No? Der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag. ¿Ya? So, entonces, bueno, todos son masculinos. Incluso sabemos que son masculinos porque terminan en tag. So, sabemos que, bueno, el miércoles del Mittwoch, pero sabemos que es der Tag, ¿no? Es masculino. Así también der Samstag y der Sonntag. Entonces, na gut, tenemos der Tag, que plural es Tag. ¿Ya? Ok, entonces tenemos estas expresiones y todas estas expresiones, como les digo, son masculinas. ¿Ya? Und dann guck mal, aquí les voy a aclarar un punto. Todos estos días de la semana, por eso los separé aquí, a estos de estos. So, el primer grupo, el grupo de la izquierda, lo podemos llamar die Werktage, ¿ya? Que son como los días de oficina o de eso. Oder puede ser Tage de Woche, bueno, también los días de la semana. Bueno, pues, también puede ser como Werktags, los días de trabajo. So, de hecho, bueno, Werk es como que algo que vale. Entonces, pueden entenderlo así. Este se llama Wochenende. ¿Ah? Muchas veces lo encuentran nada más como de Wochenende. ¿Y ya? Entonces, estos son los días de la semana, die Werktags, die Werktage, y el fin de semana, das Wochenende, ¿sí? Es neutro por ende, das Wochenende. ¿No? Los fines de semana, ende. ¿Ok? So, entonces, todas estas expresiones son posición 1. ¿Ok? Todos son posición 1. Entonces, expresar am
So, esto es como poner el lunes, el martes, ¿sí? Ahora entonces, al ser expresiones de tiempo, todas van en posición 1. Por ejemplo, am Montag lese ich ein Buch. ¿Ah? Entonces, esta expresión es el lunes leo yo un libro. ¿Ah? Podemos decir, o podemos continuar con todo esto, ¿no? So, am Freitag trinke ich ein Bier. Por eso, ¿sí? Viernes tomo una cerveza. O tomo cerveza. ¿Sí? Por eso, entonces, la expresión, la preposición am, la vamos a utilizar con tag, con los días de la semana. So, creo que está simple porque podemos ver cómo funciona la A, am, ¿no? Y se relaciona con la A de tag. Am, tag. ¿No? Creo que está fácil de recordar. Entonces, no sé si de eso tengan alguna duda o algún comentario. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nein? ¿Alles klar? Que dice que sí. Ok, entonces tenemos el verbo lesen, que es leer, y el verbo trinken, que es beber, ¿no? Que son los que estamos utilizando. Y ambos verbos vienen después de la expresión del tiempo, es decir, en la posición 2. ¿Sí? Esto es bien, bien importante, bien importante. Entonces tenemos lese y tenemos trinken, trinke, y estos están en posición 2, es decir, van antes del pronombre. ¿Ok? Perfecto. Entonces, bueno, aquí ya está el vocabulario de los días, ¿sí? ¿Cómo se llaman cada uno de los días? Son los días de la semana, así también los del fin de semana, ¿ya? Dann jetzt, ahora entonces, vamos a nuestro capítulo de Nico del día de hoy. Y, fíjense cómo aquí está otra vez una expresión con un adverbio de tiempo, ¿sí? Y el verbo en la segunda posición antes del sujeto, ¿sí? Am Sonntag koche ich. Es decir, el sábado, no el domingo, el día del sol, am Sonntag, koche ich, cocino yo, ¿ok? O yo cocino, ¿no? That's good. Geh deinen Weg, sag, wo ist dein Weg? Hallo? Hallo. Hallo. Ok, entonces aquí la muchísima Lisa, que hoy no tiene el mejor de los peinados, llega de trabajar, ¿no? Habíamos quedado en que Nico iba a cuidar a Lisa en lo que Lisa suplía a su compañera Mania. Entonces aquí pregunta Lisa, ¿was ist das denn? Es como, ¿qué es eso? ¿Qué pasa? Abendessen. Abendessen, bueno, aquí son dos palabras juntas. Abend, que es como la tarde-noche, y Essen es la comida. Abendessen es como la comida de la tarde-noche, es decir, como la cena. ¿No? Das sehe ich, eso veo yo, ¿no? Wie war dein Tag, fragte Lisa. Entonces le pregunta, ¿cómo estuvo tu día, tía Lisa? Bien, aquí estamos utilizando el pretérito, ¿no? El pasado simple. Wie war dein Tag? ¿Cómo estuvo tu día? ¿Ah? ¿Sí? ¿Cómo fue tu día, eso? Tía Lisa. Gut. Ya le regresé las preguntas, ¿no? Bien. ¿Y cómo estuvo su día de ustedes? Super. ¿Ah? Eso es lo que dice. Bien chido, ¿no?
Dann Lisa, acá, no, perdón, Emma, ich koche total gerne Gemüse. So, entonces, aquí está el verbo kochen, que es cocinar. Entonces, yo cocino con gusto las verduras, Gemüse, esto lo vimos ayer. Ich koche total gerne Gemüse. Entonces, me gusta cocinar las verduras. O totalmente me gusta cocinar las verduras. Y Nico, ja, ich auch. Sí, a mí también, o yo también. Ok, spielst sehr also gut Nico aquí sufriendo un poco, ayudándole a Lisa a estudiar lo de la flauta. Y aquí dice du spielst, que es tú tocas. Sehr gut, muy bien. Flöte, entonces tocas muy bien la flauta, ¿no? Como con cierto sarcasmo, ¿sí? Simón. Ok, meine Ferienwoche. Aquí esta es una parte importante porque aquí ella va a describir su semana. ¿Ya? So, meine Ferienwoche, entonces, es como decir mi semana de vacaciones o mi semana de días feriados. ¿Ya? So, Woche es semana. Como pueden ver, tiene meine, tiene una terminación en e, lo que indica que es femenino. Meine Ferienwoche. Am Montag spiele ich mit Ok, Tante y Lisa aquí viene draußen esto que les Fußball. decía, bien importante. Am Montag, el lunes, spiele ich mich mit Tante Lisa draußen Fußball. So, entonces dice, el lunes juego yo con la tía Lisa. Draußen es afuera, ¿ah? Eso afuera como, bueno, fuera de la casa o eso. Entonces, draußen Fußball. Entonces dice aquí, juego yo afuera al fútbol. Am Dienstag gehe ich zum Musikkurs. Es decir, el martes voy yo a la clase de música o al curso de música. Fíjense otra vez aquí cómo está utilizando el prefijo, perdón, el adverbio de tiempo en posición 1, después viene el verbo y hasta el último el pronombre. So, am Dienstag gehe ich zum Musikkurs, después del pronombre, después de la posición 3, que es el pronombre, viene el resto de la oración. ¿Tú gehst zum Musikkurs? Pregunta Nico. ¿Vas tú a la clase de música? Entonces, ¿por qué tocas tan gacho? Ja, manchmal, es decir, a veces. Am Mittwoch wasche ich mit Opa das Mittwoch, Auto. el miércoles, wasche ich. Otra vez está separado el verbo por el pronombre. ¿Ah? So, está separado el adverbio de tiempo por el verbo y después el pronombre. So, am Mittwoch wasche ich mit Opa das Auto. Entonces, el miércoles lavo yo con el abuelo el auto. Am Am Donnerstag Donnerstag räume ich mein Zimmer auf. Bien, aquí es el verbo aufräumen y es un verbo separable, ¿no? Pero igualmente mantiene la misma estructura, es decir, el adverbio de tiempo, después el verbo, después el pronombre, luego la estructura, es decir, el complemento, todos los complementos de la oración, y al final la preposición, perdón, el prefijo separable. Entonces esto sigue igual. El jueves ordeno mi cuarto, limpio mi cuarto, hago el aseo de mi cuarto. Das glaube ich Nico nicht. sagt, das glaube ich nicht. Como que eso no creo yo, ¿no? Am Freitag Freitag sehe sehe ich ich fern. fern, es decir, el viernes veo yo la televisión, igualmente es el verbo fernsehen, que es un verbo separable. Sehe ich fern. Am Samstag stehe ich Am spät auf. Samstag stehe ich spät auf, el sábado me levanto tarde, es el verbo aufstehen, levantarse. Am Sonntag Am Sonntag koche ich mit Nico Am Paella. Sonntag koche ich Nico paella, es decir, el domingo cocino yo con Nico paella. Oh ja. Bist du fertig? ¿Bist du fertig? Es como, ¿ya acabaste? ¿No? ¿Terminaste? ¿O eso? Ja. Cool. Ich lese gleich noch ein Buch für die Schule und dann gehe ich ins Bett. Entonces, dice aquí Emma, yo leo ahorita un libro para la escuela,
un libro de la escuela, und dann gehe ich ins Bett. Y después voy a la cama. ¿Cómo voy a dormir? Ah, Y pues Nico ya encuentra algo que rápidamente quiere guardar. ¿No? Sehr gut. Entonces, otra vez, aquí están las expresiones ahora con los días, ¿sí? ¿No? Y también estamos utilizando esta preposición am, ¿sí? Que, bueno, como hemos visto hasta ahora, estamos separando los adverbios de tiempo con los adverbios de tiempo del verbo y del pronombre. Es decir, no puede ir un adverbio junto con un pronombre. Este siempre va separado, ¿no? Entonces, decir cosas como, no sé, am Freitag, Emma sieht fern. Esto es un error, ¿no? Es un error gramatical, esto no se dice en alemán, ¿ya? Es un alemán, tal vez entendería, pero diría así como que, sí, es que este morro no habla alemán, ¿no? Igualmente, hay que separarlo. Emma sieht am Freitag fern oder am Freitag sieht Emma fern, ¿sí? Entonces, hay que separar la posición 1, la posición 3, hay que ponerlo en el verbo o el adverbio, perdón, el adverbio o el pronombre. El verbo siempre está dividiéndolos a los dos, el verbo siempre está en posición 2. ¿Ah? No sé si hasta aquí tengo alguna duda o alguna pregunta. ¿Algo acerca de... no. Nein, ¿alles klar? Perfecto, super fun. Bien, entonces vamos a dejarle por hoy hasta aquí. So, hay que aprovechar el tiempo para contestar las actividades ahí en la plataforma y nos vemos el día de mañana para la última sesión. ¿Ya? So, dann danke und bis morgen. Wiedersehen. Tschüss.